Bueno, buenas noches, hola, hola. Siendo las 8 en punto, vamos a empezar un nuevo encuentro de estos clásicos mensuales de los grupos de interés, de los webinars de los grupos de interés de SADIP. Hoy tenemos un encuentro espectacular del grupo de interés de imágenes en diagnóstico prenatal, coordinado por José Ochoa y Mike Hammer. Eh, Antes de darle el paso ya para meternos de lleno, como siempre agradecer a las empresas que nos ayudan mes a mes, nos apoyan. Recordarles que ya tenemos fecha del Congreso del año que viene, que es en Puerto Madero, en abril, que va a estar espectacular, que tenemos invitados increíbles. Tenemos una fiesta, es jueves y viernes, la fiesta es el jueves, están todos invitados, así que prepárense para un gran Congreso. Los dejo entonces ahora sí, con José, con Mike, y nos metemos en este tema súper importante que es Basa Previa. Hola, buenas noches. Bueno, gracias a todos por participar. Vamos a tener una sección que espero que sea de su agrado. Las chicas han trabajado mucho en esto, así que vamos a darle lugar a Flor Capelino, que va a ser la que va a introducir y presentar a las disertantes. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva actividad de SADIP. En esta oportunidad, desde el grupo de imágenes en diagnóstico prenatal, conducido por el doctor José Ochoa y Jorge Hammer, vamos a presentar, hacer una actualización del tema de basa previa. Es muy relevante esta temática debido a que el diagnóstico prenatal reduce significativamente la morbimortalidad fetal. De allí su gran importancia. Si bien es una patología también prevalente, creemos que hay un subregistro de estos casos y a todos los que le ha tocado vivir una situación del estilo que no ha contado con un diagnóstico ecográfico previo, se ha convertido en una situación dramática. Por eso traemos esta temática hoy acá. La modalidad va a ser la siguiente. Vamos a comenzar con la presentación de un caso clínico a cargo de la doctora María Eugenia Butiero, que es médica tocoginecóloga, es fellow de medicina fetal de Diagnus Córdoba. Posteriormente, la doctora Agustina Márquez va a ser la encargada de hacer la presentación de la actualización de basa previa. Ella es médica tocoginecóloga y especialista en imágenes en medicina materno-fetal. Sin mayor, mayores preámbulos, vamos a comenzar con la presentación del caso clínico. Adelante, María Eugenia. Antes de que arranquen, les pido a todos que silencien los micrófonos, que se escucha el ruido de fondo. Analía, por ejemplo, por favor. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, está bien. Sí, Se ve se ve bien. perfecto. Perfecto. Bueno, el caso clínico que vamos a compartirles es años, oriunda de Córdoba capital, dentro de sus antecedentes obstétricos, paridad cumplida, representada por una gesta en el año 2019, que fue un embarazo detenido de 9 semanas que se resolvió a través de un legrado uterino. Su segundo embarazo fue una cesárea a término sin complicaciones en contexto de falta de progresión. Y su tercer embarazo fue una mola parcial que se resolvió a través de una aspiración endouterina que requirió tratamiento médico también, y la paciente logró la negativización de la beta a los 6 meses del tratamiento. 2 años después, la paciente acude a nuestra institución con 20 semanas de gestación para la realización del estudio morfológico detallado. Dentro de los estudios previos, la paciente aporta un screening combinado de semana 12 que se informa como bajo riesgo para neuploidías y alto riesgo para preeclampsia y restricción de crecimiento. En el estudio ecográfico, lo que pudimos observar por vía suprapúbica fue una placenta de implantación posterior que por esta vía se encontraba a 2 centímetros del orificio cervical interno. Al indagar sobre la inserción del cordón umbilical, pudimos observar la presencia de vasos sanguíneos que discurrían hacia el margen placentario inferior. Sin embargo, por esta vía no pudimos ver la inserción exacta
por lo que tuvimos que proceder a realizar un estudio transvaginal. En la imagen de la izquierda confirmamos esta placenta baja ubicada exactamente a 2 centímetros del orificio cervical y la presencia de vasos sanguíneos discurriendo a este nivel correspondientes al cordón umbilical, confirmando la presencia de una inserción. En el video de arriba a la izquierda podemos observar el estudio transvaginal del cérvix y la presencia de los vasos sanguíneos del cordón umbilical, específicamente la vena y una de las arterias, discurriendo a este nivel e insertándose a nivel izquierdo y lateral del cérvix. Ahí podemos observar abajo a la izquierda la imagen correspondiente al estudio, al video, donde se esquematizan la vena umbilical y la arteria umbilical a este nivel. En el siguiente video, y utilizando Doppler color, lo mismo que representamos previamente, pero ahí podemos ver bien la llegada de la vena y la arteria a este nivel. En contexto de un embarazo de 26 semanas, realizamos el diagnóstico de una placenta baja posterior asociada a una inserción velamentosa del cordón umbilical a nivel del cérvix, es decir, tipo 1. Por este motivo, se le dio aviso a su obstetra de cabecera. Se planteó un seguimiento ecográfico cada 3 semanas en contexto de un riesgo aumentado para restricción de crecimiento y preeclampsia e inserción anómala del cordón. Y se planeó una resonancia magnética fetal en semana 36, con fines académicos, por un lado, para documentar el caso clínico y también con el objetivo de descartar trastornos adherenciales de la placenta, ya que la paciente tenía antecedentes de legrado uterinos y aspiración uterina. El obstetra realiza planea el nacimiento de esta gestación, donde se decide realizar una cesárea. El momento elegido para este caso, para esta paciente, fue las 37 semanas y se planteó un equipo multidisciplinario para este nacimiento con obstetras con habilidades quirúrgicas y un equipo de neonatología preparado para la recepción de este bebé. Aquí podemos observar la imagen de la resonancia magnética fetal realizada en semana 36. Aclaramos que los cortes obtenidos fueron ortogonales al eje materno, por lo que no están determinados para estudiar la anatomía fetal, sí para ver la placenta, el cérvix y los vasos. En esta imagen podemos observar la placenta posterior baja con la- el componente miometrial conservado, descartando todo tipo de acretismo placentario por esta vía, y la presencia de los vasos umbilicales a nivel del cérvix uterino, y la llegada de estos a nivel de la placenta desprotegidos. En la siguiente imagen vemos esquematizado lo que mencionamos recién, el margen placentario, el cérvix con el cordón circundando y la presencia de los vasos desprotegidos a este nivel. Aquí podemos observar cómo los vasos ascendían desprotegidos en otro corte, la arteria y la vena por un lado y arteria y vena derecha. A continuación, les vamos a mostrar un video con la fecha, les vamos a representar el cordón en todo su descenso hacia el orificio cervical interno. Lo que va a hacer la flecha es seguir el cordón hasta ver la inserción a este nivel, es decir, a nivel del óseo. En el video de la derecha señalizamos el cuello uterino y podemos ver cómo se inserta y se divide a este nivel. Ahí estamos señalizando los vasos desprotegidos y la llegada a nivel del cuello. La cesárea se realizó en la semana 37, como se encontraba planificado. El obstetra refirió realizar una incisión segmentaria transversal. No fue necesaria una incisión corporal, sí la describió como un poco más elevada de lo que se realiza habitualmente. Lo que hizo fue realizar por visión directa la ausencia de vasos y seleccionar un área vascular realizando apertura Roma de las membranas.
realizó una extracción fetal controlada y el 5 de enero del 7B con un Apgar 8,9 pesó 3,4 kilos y la cesárea se realizó sin ningún tipo de inconveniente. Aquí podemos observar el video de la cirugía previamente descritos y su correlación con el diagnóstico prenatal. A continuación, siguen mis compañeras con la revisión de la bibliografía. ¿Y se ve bien la pantalla? Sí, Agus. Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Entonces vamos ahora a comenzar con la revisión de la parte bibliográfica de la basa previa. Vamos a decir que la basa previa es una de las pocas patologías en obstetricia en las que un diagnóstico ecográfico nos puede marcar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte fetal. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a contestar a lo largo de la presentación? Bueno, ¿qué es la basa previa y por qué es tan importante su diagnóstico prenatal? ¿Qué rol cumple la ecografía y el Doppler en su diagnóstico? Si es posible implementar una estrategia de screening para realizar una detección sistemática y cómo impacta ese diagnóstico en el pronóstico. Para definirla es la presencia de vasos fetales no protegidos por la gelatina de Wharton que atraviesan las membranas ovulares en proximidad al orificio cervical interno. Están descritos 3 tipos. El tipo 1, como mostraron recién en la presentación, es la de la inserción velamentosa. Tipo 2 son vasos que conectan lóbulos placentarios, o sea, en una placenta bilobulada o subcenturiata. Y tipo 3 son vasos aberrantes que salen y vuelven a la placenta en forma de boomerang. Acá los podemos ver más gráfico, el tipo 1 que es el más frecuente, más o menos el 75%. A nivel de la inserción van a pasar por el OSI y quedan desprotegidos. El tipo 2, vemos las dos masas placentarias que se conectan por esos vasos desprotegidos, pasando por el OSI, que representa un 21%. Y el tipo 3, las menos frecuentes, que son esos vasos que van y vienen, y en ese ir y venir atraviesan el orificio cervical interno. Acá las podemos ver de forma más esquemática en placentas reales, a los 3 tipos. Y bueno, ¿por qué es importante? Como uno se puede imaginar, al ser vasos que están cercanos al OSI y que están totalmente desprotegidos, cuando ocurre una ruptura de membranas, esos vasos se van a romper y van a llevar rápidamente una exsanguinación fetal rápida con consecuencias catastróficas. Es una patología que sin diagnóstico prenatal tiene reportada una mortalidad de un 50 a un 60%. Y de los pacientes que sobreviven, únicamente tienen una supervivencia intacta, es decir, sin complicaciones significativas, solamente un 28%. En cambio, con diagnóstico prenatal, tanto la supervivencia como la supervivencia intacta es mayor a un 95%. O sea que hablamos de una patología que sin diagnóstico tenemos más de 25 veces más de riesgo de mortalidad y 50 veces más de riesgo de secuelas hipóxicas. Claramente entonces el diagnóstico prenatal nos va a cambiar el pronóstico. ¿Qué tan frecuente es la basa previa? En los últimos reportes hay una incidencia reportada de 1 en 1.200 a 1 en 2.500 embarazos. Y existen factores de riesgos en lo que uno ya debe tener, digamos, la alarma para sospechar de esta patología. Son, como dijimos antes, la inserción velamentosa de cordón, una placenta subcenturiata o bilobulada, placenta baja o previa, y también están reportados tratamientos de fertilidad y gestaciones múltiples. Sin embargo, están reportados que en el 10 al 30% de los casos no hay factores de riesgo que estén identificados, por lo cual ya nos planteamos el interrogatorio de si es factible hacer un screening universal de esta patología. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Lo vamos a realizar con ecografía transvaginal y con Doppler. Lo que va a pasar es que
que mientras evaluemos el segmento uterino inferior, nos vamos a encontrar con vasos lineales o burbujas, depende de la insonación, sobre el orificio cervical interno. Estos vasos van a tener un flujo positivo al Doppler y al seguirlos van a tener una continuidad con la placenta. Es importante, o cómo voy a confirmar, debo confirmar que esos vasos sean de origen fetal, lo voy a hacer simplemente con el Doppler pulsado y confirmar la frecuencia cardíaca fetal. Este método de diagnóstico tiene una sensibilidad de un 90 a un 100%. Acá podemos ver por imágenes, por ejemplo, acá estos vasos lineales que pasan, perdón, por el orificio cervical interno, que al Doppler van a ser positivos. Este mismo otro ejemplo, acá un poco un embarazo más avanzado, que ya vemos la cabeza y los vasos están pasando por el OSI y con Doppler color positivo. Este es el caso por ahí de las burbujas, que por ahí pasa un poco más desapercibido, pero al colocar el Doppler también vemos que son vasos sanguíneos. Lo mismo, burbujas en segmento inferior que corresponden a vasos sanguíneos. Y como dijimos previamente, siempre confirmar el origen del vaso y confirmar de que sea un vaso de origen fetal con el Doppler espectral. Cuando hablamos de diagnóstico es muy importante confirmar o reconfirmar este diagnóstico en tercer trimestre, ya que está reportado que aproximadamente un 20% de los casos que se detectan en segundo trimestre van a resolverse por el desarrollo del segmento uterino inferior. Bueno, una de las preguntas que nos surgió cuando hablábamos del diagnóstico es si existe alguna distancia entre el OSI y estos vasos para definir basa previa. Cuando buscamos la bibliografía acerca de este tema, vemos que por ahí las guías de hace 10 años usaban como valor de referencia 2 centímetros. Después, más actuales, hay más que nada consensos de expertos, por ejemplo, en 2024, que fue un consenso internacional donde se reunieron 35 expertos que son los responsables de más del 80% de las publicaciones de basa previa, y en realidad lo que vieron es que esos 2 centímetros se tomaban de otra patología, que es placenta baja, placenta previa. Entonces, bueno, identifican que claramente son 2 patologías distintas, que no las podemos diagnosticar de la misma forma y menos tratarlas, por lo cual dejan en claro que no se debe limitar a los 2 centímetros. Después, en otro consenso, el año siguiente, en 2025, proponen 5 centímetros como una definición un poco más justificada fisiológicamente, pero de todas formas sin evidencia sólida aún para especificar, digamos, como diagnóstico. ¿Qué debemos hacer diagnóstico diferencial o tener en cuenta? Bueno, una presentación funicular, nos podemos encontrar con el cordón, pero como habíamos dicho en la definición, la basa previa son vasos que están desprotegidos, o sea que no voy a visualizar la gelatina de Wharton, que acá se ve claramente en la imagen, y al no tener tampoco gelatina, no van a tener lo que sería el enrollamiento helicoidal normal de un cordón. Además, son vasos que van a estar fijos. Esto no sirve porque yo simplemente moviendo la presentación fetal o cambiando la posición materna, si es cordón, se va a movilizar. Otro diagnóstico importante es que no sean vasos maternos, vasos cervicales, varicocele. Esto dijimos, bueno, la importancia de confirmar el origen de los vasos. Nos podemos ayudar, por ejemplo, si es un vaso venoso, hacerle a la madre que haga una maniobra de Valsalva, y en el caso de que sea una vena materna, va a sufrir modificaciones del Doppler, y si es una basa previa, por supuesto que no. También puede ser en embarazos más precoces, ese vaso como lineal sobre el OSI, que uno lo confunda con una separación corioamniótica, pero que bueno, colocando el Doppler no va a tener flujo positivo. Bueno, ahora metiéndonos un poco a lo que es el screening, actualmente no existe una recomendación universal en todas las guías, pero ya varios autores proponen un screening dirigido o ampliado. ¿Y en qué basan sus argumentos a favor? Bueno, que es un diagnóstico simple con Doppler, que la mayoría de los casos se van a detectar en segundo trimestre, donde ya uno debería hacer una evaluación sistemática de la inserción del cordón y del segmento uterino inferior con Doppler,
y sobre todo por el alto impacto en la morbimortalidad fetal. Un poco como a modo de comparar, buscamos, bueno, nosotros hoy en día, ¿para qué sí hacemos screening o qué estamos haciendo? Estas son algunas de las patologías para las que actualmente la mayoría hacemos screening: como trisomía 21, parto prematuro o preeclampsia precoz, y acá nos llamó la atención dos cosas. Una, que fue la incidencia, sobre todo porque la basa previa no tiene una incidencia por ahí tan infrecuente como uno pensaría, comparando con otras patologías. Y otra, como dijimos, el impacto del diagnóstico. Como dijimos previamente, la basa previa sin diagnóstico tiene una mortalidad de un 50 o un 60%, y con el diagnóstico la vamos a reducir a menos del 1%. Otra cosa también llamativa, acá comparando con los otros screening, es que en el método de detección podemos ver que el parto prematuro vamos a tener la longitud cervical durante el scan, y en la basa previa tendríamos el mismo método de detección. Entonces acá se nos abre una ventana y una oportunidad durante la cervicometría. Como ya en muchos centros y la mayoría de los obstetras solicitan una longitud cervical, la mayoría por vía transvaginal en el segundo trimestre, tenemos esa oportunidad de que si ya estamos realizando esa ecografía, ya estamos evaluando el OSI y el segmento inferior, simplemente con activar el Doppler podemos hacer ese paso adicional para detectar basa previa. Y es a lo que nos vamos a referir como un screening oportunista. ¿Cómo es el otro screening, o el que sí recomiendan las guías específicamente para basa previa? Y es a lo que vamos a decirle screening dirigido. Un poco es lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificar rutinariamente la inserción del cordón en segundo trimestre, realizar un barrido y Doppler en el segmento uterino inferior, y realizar la ecografía transvaginal con Doppler, en este caso dirigido a las pacientes que tienen factores de riesgo, que habíamos dicho: placenta previa o placenta de inserción baja, placenta subcenturiata o inserción velamentosa, embarazos por fertilidad o gemelares. Y obviamente realizar una ecografía confirmatoria en semana 32 o en los casos sospechosos de basa previa, y también en las placentas bajas o previas. Entonces, un poco la sistemática de screening sería: primero, evaluar la placenta. Esto también es importante que ya la empecemos a evaluar en primer trimestre y en segundo trimestre, por supuesto, y ya ir identificando los factores de riesgo. Luego, identificar la inserción del cordón, también desde el primer trimestre. Después, realizar una buena evaluación del segmento uterino inferior, intentar, digamos, visualizarlo completo. Si hay que realizar maniobras, como dijimos, de posición materna, de la presentación fetal, hacer una buena evaluación, activar el Doppler color, y bueno, si tengo por supuesto alguna sospecha por vía transabdominal, confirmarla por ecografía transvaginal y volver a verla en tercer trimestre para confirmar mi diagnóstico de sospecha. En relación a lo que es la conducta obstétrica, bueno, todas las guías hablan obviamente de un seguimiento ecográfico y obstétrico especializado con un grupo, digamos, de alto riesgo, y vamos a tocar algunos temas que van a ser la maduración pulmonar, la hospitalización y el momento y vía de finalización. Para esto revisamos un poco las últimas guías de basa previa. Vamos a hablar de la guía británica, la guía americana, la guía canadiense en relación a basa previa, y de este consenso de expertos que mencioné previamente. En relación a los corticoides, se ponen de acuerdo en que en realidad va a depender del riesgo de prematurez, no simplemente por el diagnóstico de basa previa, y si uno tiene la sospecha de un parto inminente dentro de los 7 días, ahí estarían indicados los corticoides. En relación a la hospitalización, si bien las guías que por ahí son un poco más antiguas nos hablan de una consideración, la mayoría y todas terminan concluyendo en que la decisión debe ser individualizada, que el manejo ambulatorio es lo más razonable en pacientes asintomáticas, y que bueno, va a depender un poco de los factores de riesgo, de dónde viva la paciente,
de si tiene, digamos, síntomas. Del momento de finalización, como todo, va a depender del balance entre los riesgos de ruptura de la basa previa y de los riesgos asociados con la prematurez, pero también están de acuerdo, en que va a ser más que nada hacia un pretérmino tardío, o sea, entre las 35 y 37 semanas. Y por supuesto, la vía de finalización por elección va a ser la cesárea programada. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones como grupo de interés de imágenes en diagnóstico prenatal? Van a ser en primer trimestre ya hacer una evaluación de la placenta y de la inserción del cordón para poder identificar los casos de riesgo. En segundo trimestre, realizar en el scan la evaluación sistemática de la localización placentaria, del borde placentario, de la inserción del cordón y el segmento uterino inferior y hacer este screening, por un lado, de oportunidad, si es que nos viene la paciente con el pedido de longitud cervical en el scan, activar el Doppler sobre el OSI y hacer una buena evaluación del segmento inferior, y si no, realizar el screening dirigido en las pacientes que tienen factores de riesgo o que uno sospeche por vía transabdominal. Cualquiera de esos dos screenings, vamos a estar realizando screening de basa previa. Y en tercer trimestre, volver a solicitar una ecografía en semana 32 para confirmar el diagnóstico en los casos sospechosos y también en los pacientes con placenta previa o baja en segundo trimestre. Y estas recomendaciones, ¿por qué? Porque consideramos que incorporar esta búsqueda sistemática durante el scan fetal nos va a permitir diagnosticar una condición que es frecuente, que es silenciosa y que es potencialmente muy devastadora para todos los involucrados. Y que el diagnóstico prenatal va a reducir dramáticamente la morbimortalidad fetal asociada a esta condición. Muchas gracias. Excelente. Bueno, sí. Muy bien las dos presentaciones, el caso clínico muy gráfico, con un final feliz, pero bueno, queremos hacer hincapié sobre todo en estos casos que probablemente tenemos más bien un subregistro, ¿no? Porque son esos casos que no hay un diagnóstico prenatal, el obstetra se encuentra frente a esa situación totalmente devastadora y probablemente eso no quede registrado en ningún lado. Entonces, a eso queremos apuntar básicamente. Y ahora vamos a dar lugar al panel de discusión, sobre todo, bueno, el doctor José Ochoa, el doctor Jorge Hammer, la doctora María Verónica D'Amico, la doctora Sol Pérez Mastruleri, que han estado trabajando arduamente para lograr esta presentación. Y bueno, un poquito ver, a ver si creen que después de esta presentación estos conceptos, digamos, son fácilmente aplicables a la práctica diaria. Realmente me gustaría que el doctor José Ochoa o Mike nos diga un poquito acerca de cómo ven esta implementación, si lo podemos implementar también como un screening, y bueno, y un poquito la opinión también del resto del auditorio. Permiso, antes de dar lugar a Verónica, yo estaba revisando la Organización Mundial de la Salud habla de unos argumentos para decir que algo sirve como screening o no. Son 10 puntos de Jürgen y Wilson. Y lo que dicen ellos es que se puede identificar la enfermedad de manera precoz, que es una enfermedad relevante, que existe tratamiento, tiene alta sensibilidad en el diagnóstico y buena especificidad, es seguro, es de bajo costo, se puede reproducir y uno conoce la historia natural de la enfermedad. Eh, entonces, esto se puede aplicar a todas las pacientes y más después de la recomendación intensa que tuvimos nosotros como sociedad
de la valoración del cuello en semana 20, esto es una pavada, entre comillas, es de bajo costo y es una pavada realizarlo. Después, si hay dudas o no hay dudas, se derivará a alguien de importancia, pero cumple con todos los estamentos, muchos más que todos los que utilizamos como método de screening. Entonces yo propongo que, y lo vengo hinchando en todo nuestro grupo, de si tenemos que hacer una recomendación con respecto a esto, ¿ok? Porque esta enfermedad es realmente, como dijo muy bien Agustín, y te felicito por la presentación, es devastadora. Todo esto empezó con un llamado de Florencia Petracchi, que el doctor Facundo Fiameni, que está acá presente, se le acercó para decir, ¿Sadip no puede decir algo con respecto a la base previa? Y entonces, Facu, si tenés ganas de hablar, hablas, y si no, no importa, somos todos amigos. ¿Cómo fue tu experiencia? Mike, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches para todos. Yo les agradezco a todos ustedes, principalmente a Florencia, a vos y a todo el comité de trabajo por darme la oportunidad. Sí, fue un caso que tuvimos hace muy poquito, y la realidad es que lo veníamos revisando, y queríamos hacer algo más para que no vuelva a pasar alguien por lo mismo que pasamos nosotros. Sí, una base previa sin diagnóstico, un trabajo de parto espontáneo, una rotura prematura de o sea, una rotura de membranas espontánea, y bueno, se desencadenó todo el problema que ya conocemos todos y el desenlace. Se operó rápidamente a la paciente, pero bueno, el feto nació muerto. Eh, Creo que importante que esto lo dejen por escrito en algún lado de SADIP para que el resto de los ecografistas tomen precedente de esto y que lo empiecen a implementar. Porque si no empiezan a implementar, va a ser difícil y tratar de tener una homogeneidad en el diagnóstico de todos los ecografistas que hacen obstetricia para que todos los obstetras tengamos un poquito de luz en esta patología, pues si no tenemos un diagnóstico gráfico, claramente es imposible saberlo. Así que nada, yo les agradezco mucho y espero que esto siente presente. Mm, nada, no tengo más palabras para decirles. Gracias, Facu. No, Eh, gracias a ustedes. Verónica, es tu turno. Bueno, no, uno de los temas que no habíamos llegado mucho a hablar y que por ahí vos mencionaste el tema del tratamiento, que ahora hay algunos grupos que están haciendo tratamiento para las basas previas, sobre todo las basas previas tipo 2 y 3, que es tratamiento con fetoscopía y que hay muchos que han logrado tener tasas de partos vaginales con esta patología, así que me parece interesante. No sé si acá hay alguien que tenga experiencia en el tema, alguien que haga fetoscopía, se ha visto un caso, no son muchos los reportados, pero si alguien vio algo de eso, sería interesante la opinión también. Y si no, acá tenemos una pregunta. Lucas no está. No, No, no vi. Está no Horacio hemos y está hecho. César. César, está No hemos César. hecho ningún tratamiento de basa previa. Lo que sí puedo decir sin haber visto ninguna, pero de haber hablado con Schmidt, que es quizás probablemente los que más publican de esto, es que no es nada sencillo. No es nada sencillo la selección del caso, no es nada sencilla la cirugía, no es nada sencillo. Pero no hemos hecho ninguna. Quizás en el tipo 3 uno podría plantearse, los otros casos son como complicados, ¿no? En cuanto a hacer una ablación láser a un vaso umbilical que impone, bueno, un, un riesgo adicional, ¿no? Entonces, creo que todavía está en fase experimental y que hay que esperar mejores resultados. Yo quisiera agregar una cosa en relación a lo anterior de Facundo, ¿no? Que me parece que es súper importante como sociedad lo que estamos haciendo, que es discutir el tema, visibilizarlo, concientizar. Después, si el resto de las sociedades del mundo, como mostró Augusto, todavía no terminan de ponerse de acuerdo en recomendaciones, es difícil salir con una recomendación categórica, pero me parece que lo más importante es esto,
difundirlo y que todos estemos, lo tengamos presente, me incluyo, ¿no? Digo, haces un scan en semana 20 me dice cuello, no te cuesta nada tocar el botoncito, pero bueno, muchas veces uno no busca lo que no tiene presente, entonces me parece que es súper importante este webinar de hoy. Creo que la SADIP ya está en condiciones de hacer toma de posición, así como la ISPD en su momento tenía una toma de posición respecto a la translucencia nucal, respecto al screening del primer trimestre, etcétera, etcétera, que uno puede hacer una toma de posición, una recomendación, que indudablemente, y eso también hay que tener en cuenta que se puede ir modificando a lo largo del tiempo, pero que así como fue tan buena la guía de gemelos monocoriales y que la hemos adoptado todos en Argentina y que además nos sirve para decirle al paciente, mire, hay que controlar cada 2 semanas y si no, entre a la guía, entre a la página, está la guía y se va a dar cuenta tanto la paciente como por ahí las obras sociales de que está recomendado una determinada conducta. Y bueno, creo que en ciertas cuestiones como el seguimiento ecográfico en términos generales o en este caso de basa previa, uno podría hacer una toma de posiciones, que indudablemente eso a lo largo del tiempo uno la puede ir modificando o ampliando. Sí, yo Ayer le estoy de acuerdo, José. pregunté, perdón, ayer le pregunté a Sol, practicando esta charla, porque la hemos practicado muchas veces. Ayer le pregunté a Sol de dónde era, de Córdoba, y si había un pueblito, que me mencionó un pueblito, ¿no? Entonces me dice, en el pueblito hay varias amigas, bueno, ¿hay color? Sí. Entonces, esto es para todos. Es para la gente de Buenos Aires y es para la gente que tiene capacidad de poder visualizar. Entonces, César, como presidente, si vos podés inducir a todos los obstetras a que traten de medir el cuello en semana 20-21, y ahí sí, ponemos el color y la gente va a estar... Pero no es fácil, yo te entiendo, César, ¿eh? Ya lo hemos charlado personalmente, es muy difícil. Pero bueno, pero Facundo le va a exigir a todo el mundo ahora que le haga una ecografía en semana 20-21, hacer una transvaginal para medir el cuello y le va a tirar el color para ver el Doppler. ¿Es verdad, Facu? Es así, me parece. Sí, sí, Mike, ¿y por qué no ser pioneros en esta recomendación, no? Pregunto, ¿por No, qué no ser claro, porque pioneros en esta recomendación que me parece que no cuesta mucho y que por ahí somos pioneros y después otros países del mundo, otras sociedades la empiezan a adquirir, la empiezan a hacer? Yo yo creo, he Mike, tenido esta no, situación hace 20 años cuando no había medición de cuello, no había Doppler vaginal, nada. Y realmente a mí me generó mucha motivación interna, ¿ok? Me imagino a Facundo ahora y a la pobre Faganello que le hacía la ecografía, me imagino. Todo esto mueve mucho. Entonces uno trata de inducir a realizar medición de cuello, pero fundamentalmente para medir el cuello y, y ver el color. Pero con José y con las chicas, que yo las felicito realmente porque se han roto el alma para hacer esta presentación muy aislada, nos encontramos con la sorpresa que la frecuencia es de 1 en 1200 a 1 en 2500, por lo cual el subdiagnóstico debe ser muy, pero muy importante. O debe ser que hay mucha incidencia de cesárea acá en la Argentina, entonces no tenemos diagnóstico, o no lo hacemos, y entonces no hay complicaciones, pero debe ser por eso. Y me ¿Puedo hacer callo. una pregunta? ¿Quién es? Soy Sí, Yamila claro. Márquez. Sí, Hola, Janine, ¿cómo te va? buenas Hola, Bien. noches, Janine. ¿todo bien? Hola. Una consulta a las chicas. Con respecto al seguimiento en las pacientes en las cuales la longitud cervical es menor a 25 milímetros y sospecho de una basa previa, el seguimiento ecográfico, si encontraron algo. En algunos lados es
lo ponen como criterio de internación, viste que hablaba de, Sí, en algunos casos los ponen como criterio de hospitalización, no está como todo bien regulado, no hay como un protocolo, pero en algunos lados ponen que si el cuello es corto ya es un factor de riesgo para parto pretérmino y podría ser indicación de de internación. hospitalización. Sí, porque Ujú, yo había leído eso. Cuando la sí. longitud cervical está cortada, menor a 25 milímetros, o sea, se sugiere internación, pero quería saber si. Sí, es lo que decían la mayoría de las guías. Hay Ok, muchos que hacen seguimientos con ecografías transvaginales, no llegamos a poner todo, pero que le hacen o ok, semanal o cada 2 semanas para evaluar la longitud cervical y ok, es un factor de riesgo. Y la pregunta perfecto. hacia vos, Yamila, es, Sí, ¿indicarías corticoides en estos casos? eh, depende sí, la edad gestacional, sí, yo creo que sí. No hago, ¿Puedo no decir hago algo? obstetricia, pero supongo que sí, que ¿Puedo hacer un requiere. comentario? Sí, La Flor verdad que yo, Capelino, Flor Capelino, ¿dónde está? yo Acá que no, estoy. no es algo que lea habitualmente esto, la verdad. Pero lo que se me ocurre es que un poco el tema de dar recomendaciones versus decir es de buena práctica mirar el Sí. cuello y poner el Doppler, a decir es una recomendación de hacer screening, tiene que ver con los inconvenientes que son estos, justamente. ¿Cuántos falsos positivos hay que van a terminar en cesárea o en internación innecesariamente? Y por esto yo creo que no hay recomendaciones, porque si es solo vamos a mirar y lo vamos a ver, y no hay unas recomendaciones ni de internar ni nada. Entonces, antes de hacer algo como un screening, eso es lo que uno tiene que tener, digamos, los cuidados y lo que genera. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, en realidad, donde me muevo yo, en el medio privado, que los pacientes tienen acceso a volver a hacerse una ecografía y a volver a controlarse y no se tienen que mudar de lugar para parir, vos decís, bueno, no es tan grave si yo le termino diciendo hay un poco más de chance que tengas una basa previa, lo miramos de nuevo, lo volvemos a mirar y lo confirmamos y es mejor tener una CCA. No es lo mismo que decir expandamos esto y a partir de acá se cambia la conducta. Yo creo que está bueno, lo que sería como raise awareness, está bueno que estemos todos atentos a que esto hay que hacerlo, está bueno que si haces una transvaginal no cuesta nada poner el Doppler, pero tenemos que empezar a ver cómo se comporta esto, qué pasa cuando lo empecemos a hacer todos, cuántas veces nos vamos a equivocar y qué es lo que vamos a hacer en consecuencia. Entonces, eso también es importante cuando uno implementa un screening. Es qué vas a hacer cuando tenés el, el, el resultado de un screening positivo. Entonces, me parece que es por eso que todavía no hay recomendaciones desde nuestro punto de vista de sociedad, ya ponerlo en el tablero, ya decir que lo tenemos que ver, ya ver que es fácil y cómo se ve y cuál eso no está mal y que por ahí alguien lo pueda derivar a alguien que se dedique mejor y que pueda ver mejor la placenta, está perfecto, pero ojo con decir, porque empezamos con esto, y la terapéutica, ¿y por qué no le hacemos láser? ¿Y por qué no lo internamos? ¿Y por qué no le damos corticoide? Y vos decís, bueno, pero ahí ya a mí, pensando en lo globalizado de la Argentina y lo globalizado y la responsabilidad que tiene que tener una sociedad para dar una recomendación, me parece que hay que tener cuidado. Estamos, lo podemos ver, miremoslo, es muy grave si pasa, estamos de acuerdo. Ahora, ojo, ¿no? Con las recomendaciones que vamos a dar. Sí, el tema es que acá somos 140 nada más y, y que de alguna manera, digamos, es un granito de arena, pero las medidas que vos tenés que tomar para el screening no son medidas tan importantes, no es que tenés que implementar un screening. El screening comienza en el primer trimestre con la visualización de la inserción del cordón en la placenta. Y eso es algo que no necesitamos ningún esfuerzo adicional, simplemente con el poner el Doppler color y ver hasta dónde van los vasos y si se insertan adecuadamente en la placenta. Y eso ya estamos haciendo un screening. Em, por un lado. Y por otro lado, tener un screening dirigido, si, si no hacemos, obviamente, si hay lugares donde todavía no se hace el screening para parto prematuro, pero sabemos que eso es una recomendación de buena práctica de ISWOC, por ejemplo. Y es una recomendación general que se está dando.
Si uno adhiere a esa práctica de esa recomendación que da ISUO, no cuesta nada poner el Doppler y ver si tenemos algún vaso que esté cerca del cuello. Entonces, creo que no son prácticas como para que sean extraordinarias y demás. Es simplemente adecuar la práctica que uno tiene a hacerlo de una manera sistemática, nada más. O sea, quizás uno no pueda hacer una recomendación de screening, pero uno puede decir, che, es de buena práctica, si haces una ecografía transvaginal, bueno, fíjate si no hay un vaso por ahí dando vuelta. Totalmente. Es exactamente eso lo Una, que quería decir. Es de buena práctica, no califica como que estamos haciendo screening, porque si vamos a estar haciendo screening lo te vamos a hacer a toda la población y no lo estamos haciendo y no lo vamos a poder lograr y no lo vamos a poder hacer. Ahora, me parece buenísimo, en serio, hacerlo y realmente es una pavada. Es muy Sí, fácil, pero cualquiera también que hace una ecografía hablamos del transvaginal sabe que es screening, fácil. también hablamos Flor, de screening primer trimestre y el screening primer trimestre no se hace en toda la población, se hace en los lugares privados y demás, pero a nivel hospitalario recién ahora y afortunadamente hay muchos hospitales que lo están haciendo de manera rutinaria. Y la consecuencia es diferente. La consecuencia de tener una trisomía 21 es una cosa, la consecuencia de un feto sano que de pronto cuando rompe bolsa se muere automáticamente es otra. Sí, Una sí, cosa que perdón. yo quiero recalcar, en base también a lo que dice Flor, es que existe un consenso internacional de expertos, de más de 35 grupos de expertos que se han juntado para tratar este tema y ellos nos están dando la recomendación de que evaluemos el OSI, que evaluemos el segmento uterino inferior, que apliquemos Doppler color y la recomendación es internacional, esa ya está, o sea, no podemos hacer otra cosa que hacerlo. Eso sería el screening dirigido a las pacientes que tienen, digamos, factores de riesgo, como ya los nombraron anteriormente, y que tenemos que evaluar en todas las pacientes inserción de cordón, ubicación de placenta y aplicar Doppler color. En las que detectamos o hay sospecha, ahí se solicita la ecografía transvaginal. Ese screening no se discute, o sea, ya tenemos esa recomendación. Lo que nosotros estamos adicionando es esto del screening de oportunidad cuando estamos evaluando el cuello del útero en la cervicometría, que si bien sabemos que cada vez se solicita más, lo hacemos más, pero por ahí no es una recomendación o un screening universal de parto prematuro, sino más bien una recomendación que muchos las estamos realizando. Entonces ahí estamos apuntando a esto del screening dirigido, pero la recomendación creo que no hay duda que lo tenemos que evaluar. Yo creo que, perdón, yo creo que estamos en un punto ya en la cual hay que hacer la recomendación. No es un estándar de cuidado, un standard of care nacional, porque claramente varía mucho, pero sí la recomendación ayuda a visibilizar el problema y ayuda a que la gente vaya un pasito más allá y se fije, ¿viste? Y cuando se fija van a empezar a haber más tasa de detección. Entonces eso ya va a tener un impacto poblacional. Así que yo creo que la sociedad tiene que hacer la recomendación de que cuando estamos haciendo la longitud cervical, miremos un poquito más, pongamos el Doppler y eso es educar y eso va a ayudar a la población. Así que yo creo que tenemos que hacerlo como sociedad, no instalarlo como un estándar nacional sí o sí, porque va a traer problemas médico-legales, por otras cosas, todavía. Pero por ahora, como una recomendación, tiene que figurar, yo creo. Estoy de acuerdo con vos, José, y vos tocaste un tema importante que es el aspecto médico-legal, ¿ok? Entonces, si uno mide el cuello y no ve vasos anómalos, uno puede informar que no hay vasos anómalos libres sobre el orificio cervical, ¿ok? Es verdad que la ecografía 2D no permite a veces valorar gelatina,
pero bueno, si uno tiene la opción de 3D, la 3D permite ver el vaso alrededor de la gelatina alrededor del vaso. Pero bueno, esto no es así para todo el mundo, ni mucho menos. Pero creo que puede haber una implicancia. Es más, cuando yo hace varios años, no muchos, había una sociedad, había una asociación de hijos de Baza Previa o al revés, no sé, algo por el estilo, y tenían un stand determinado. Y a mí me llamó la atención porque yo no sabía sí sabía el término Baza Previa, pero no sabía qué manera podíamos detectarlo, pero existía ese stand de gente de una asociación civil de Baza Previa. Entonces, por alguna razón apareció eso. Y yo creo que, como dijo José Ochoa, y charlándolo con él en forma personal, él informa en la transvaginal que hace para la semana 21, que lamentablemente hay muchísimos médicos que aún no la piden, informa si hay vasos anómalos o no sobre el OCI, pero bueno, si no los hay, él los informa, y si los hay, también los informa, para hacer un control. Acá vendría bien el emoji este famoso de las manitos, pero bueno, no sé. Lucas, ahí te veo, ¿qué opinas? Te estaba escribiendo, Mike. Me dejaste pasmado con lo de la gelatina. Pero, ¿para qué queremos la gelatina? No, son vasos desnudos, y no tiene la gelatina de Wharton ahí. Ah, ¿y pero para qué queremos la 3D? No entendí la relación de la No, porque 3D. en 2D a veces es muy difícil ver la gelatina. Tenés que aumentar la ganancia. Bueno, a Pero veces sí, a veces no. Ok, ¿de qué pero juega la olvídate de la gelatina en 3D. este No, partido? olvídate, son Ah, vasos que no tienen bueno. gelatina. ¿Ok? No, no me vengas a pinchar a mí el globo, Lucas, ¿qué te pasa? ¿Ok? Hay una pregunta en el chat, no sé si alguien la Eso quiere quería leer. responder. Sí. Sol. La leo. Dice Cristian Daniel Martín, dice, buenas, en el caso de ruptura prematura de membranas, prematurez extrema, moderada y tardía, y basa previa, ¿qué conducta seguiríamos? Gracias. No sé Cesárea. quién le quiere responder. Pasa que si tenés una ruptura de membranas con una basa previa, el tema es que se rompen los vasos. O no tenés otra opción que operarlo. Ese es el problema. O sea, el problema de la basa previa está al momento de la ruptura prematura de membranas, no antes, ¿no? Cuando entra en trabajo de parto, no antes. Cuando se rompen las membranas, que esa ruptura de membranas hace que se rompan los vasos. Ese es el problema de la basa previa. Bueno, Tendrías si ya que... está muerto no hay que apurarse. No. Es que si rompe membranas va a sangrar. Y si sangra hay que operarlo. Bueno, pero Lucas hay que evitar la muerte, a eso voy. Lo No, ideal está bien, sería pero llegar antes. Claro, eso es lo controversial que se discute con respecto a la internación, digamos, en este caso. Yo no sé ¿Cuántos si trabajos hay Odivo, prospectivos de esto? Digo, no hay pregunto, porque yo nada, no no hay sé la porque, bibliografía, no ¿no? hay, Flor, ¿por qué No no hay. hay? Entonces Porque, hagamos eso mejor, antes que porque poner un statement de el lo que hay valor que hacer, predictivo positivo, el con los valor riesgos predictivo, que tiene, que yo no digo de nuevo, me entendieron mal para mí, yo no estoy diciendo que no no, haya que, se te entendió perfecto y lo tomamos perfecto. El valor predictivo positivo de esto es bajo y el valor predictivo negativo es alto, pero no importa. Pero si hay grupos como el de Odivo con Oyeles, que es, no sé si se pronuncia así, ¿ok? Que es un personaje que aparece en los congresos de Isuo, que es un morocho alto, muy vestido, con mucho colorinche, qué sé yo, pero no sé si no son del grupo de Yami o del grupo de Belfort, no sé de quién son este grupo, pero los tipos están haciendo terapéutica. Evidentemente, esto debe estar complicado por cuestiones médico-legales, ¿ok? No, porque en Estados seguro. Unidos empiezan a estudiar y tratar después de que hayan complicaciones médico-legales. Acá en la Argentina todavía eso no, pero bueno, no sé. Pero si podemos evitar una muerte fetal de un chico sano, bueno, haciendo una transvaginal y colocando un poco de color, y capaz que
es útil, no sé. Yo no ¿Puedo digo, decir algo, Mike? sí, dale, Mariana, Mariana, soy Mariana Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿cómo Hola, va? Mariana. ¿Cómo andan? El tema es súper interesante, el tema, Flor, que lo diagnosticamos poco, pero precisamente yo creo que como sociedad lo que tenemos que insistir es en informar la localización placentaria correctamente. Y una vez que llegaste a eso, ahí y aprender, nos pasa a los que estamos cerca que no miran la placenta. De verdad, no miran. Es como que existe un feto adentro de una bolsa y no hay placenta, que es lo que determina el buen desarrollo del embarazo. Yo insisto mucho con eso. Y después, cuando lo detecto, yo he detectado, creo que tres en este último tiempo. El tema es qué haces, cómo lo definís. Leí todos estos consensos, está el que lo es interna, no hay consenso para la internación y no me parece tampoco. Lo que hago yo personalmente, pero bueno, porque estoy en un hospital y lo puedo charlar con el equipo. El tema es cuando vos te toca una paciente que se atiende en otro lado, ¿cómo lo definís? ¿Qué le decís? Obviamente hablas con el obstetra y decís, mira, veo esto. Y lo que yo escribo en el informe, porque me importa mucho lo legal, porque es un quilombo, entonces pongo lo que veo, a qué distancia del orificio cervical interno yo veo la inserción del cordón y que ante la presencia de sintomatología clínica de amenaza de parto prematura o RPM, considerar basa previa al momento de la internación. ¿Para qué? Para que ninguno se duerma y ese feto no llegue muerto. Me parece que por ahí tenemos que ir avanzando. No es el screening, sino es una vez que vos te das cuenta que tenés una placenta baja o que estás detectando algo que pasa en el cordón, decir, bueno, a ver, ¿cómo me manejo con esto? Hablo con el obstetra de cabecera si no es de mi institución y no está cerca mío. Me parece que hay que ir por ahí, ¿no? Que todo el mundo empiece a hacer screening por ahí, porque no es tan fácil verlo. De verdad no es fácil, porque no, pero vos, Mariana, Mike, que tenés una experiencia no, genial, no, 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 Mariana, pero tampoco. hay una cosa importante, Sí, y esto sí. yo lo aprendí de José. Eh, si uno empieza a ver cordón en primer trimestre, una vez se lo dije a Horacio en una charla, uno aprendió a ver implantación de cordón cuando ellos nos enseñaron al seguimiento de los gemelares monocoriales. ¿Ok? Si uno piensa ver en primer trimestre o en segundo trimestre implantación del cordón, ¿ok? Y decimos Sí. que es excéntrica, no es marginal ni es filamentosa, ¿ok? Y decimos, hay una torta placentaria y después nos olvidamos del lóbulo placentario posterior. Bueno, pero si uno busca eso, que tiene que ser básico en un scan fetal, y bueno, entonces lo buscamos, ¿ok, Mariana? Yo estoy de acuerdo con vos. No, no, Tuviste suerte de ver perfecto. tres. Yo hace rato que no veo ninguna, ¿ok? No, sí. Entonces, mirá, las busco, ¿eh? Pero, pero bueno, es un tema de discusión y bueno, el Pero está bueno objetivo. para que veamos para dónde, o sea, cómo nos manejamos, qué hacemos con Pero ese todos paciente. estos 140 que son referentes van a enseñar a la gente que enseñan a que Ah, cuando miran el cuello tienen el Doppler. Estoy convencido de eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, no, no, perfecto. sí, sí, perfecto. Quizás ¿No? la presentación, ponerla en redes, digamos, la presentación esta o más cortito en cómo se hace y qué sé yo, también es un Claro, dato ¿cómo se bueno. hace? Podría ir. No, Sí. pero la presentación de Agustina y trabajada por Sol y por Verónica, que la hicieron las chicas, realmente para mí estuvimos trabajando hasta última hora de ayer a la noche con todos, con José, con todos. Realmente es para motivar la búsqueda de esta patología. Porque aquellos que hemos vivido esta patología es degradante. Entonces, bueno, y Macaya, termina José. No, Quería simplemente, comentar 2 segunditos los comentarios del chat, que Nicolás Sánchez pone buenas noches. Una pregunta, ¿el reposo estaría recomendado ante basa previa o no hay beneficio desde el punto de vista de evitar ruptura prematura de membranas? Y bueno, después un comentario de Marcelo Molina que dice que creo que el punto fundamental es el screening de cervicometría vía transvaginal en semana 20 que aún no se hace en todos lados a pesar de ser accesible. Esa práctica aumentaría el diagnóstico de basa previa. Debería ser muy baja la tasa de falsos negativos haciendo la transvaginal, que bueno, eso es un poco lo que intentamos. em,
recomendar nosotros el screening en este grupo de pacientes que se les pide la transvaginal en semana 20, digamos. No sé si quiere ¿Alguien Alina quiere hacer su comentar algo? comentario. ¿Qué opina el presidente? En relación a lo de, no sabría decirlo, interesante, reposo por el riesgo. En general, el reposo no está recomendado en ninguna paciente en riesgo de parto prematuro ni para disminuir el riesgo de que se adelante el parto o que se rompa la bolsa. No es que lo he leído puntualmente en relación a base previa, pero no se me ocurre que si tienes una paciente con cuello conservado, la tengas que poner a hacer reposo. No, Imagino que igual es en las guías Lo dice que mismo, lo dice que mismo no, que con no la está indicado. hospitalización, hay guías que dicen hospitalizar la paciente, pero realmente hospitalizada no creo que vos vayas a evitar una ruptura de membrana. Entonces, también es discutible, no digo que haya que hacerlo o no haya que hacerlo, pero por eso tampoco hemos hecho demasiado énfasis en eso. Lucas, estás levantando la mano. Sí, digamos, me cuesta creer en la práctica clínica que yo una vez que la tengo, la pongo bajo control, no sé en dónde la pongo bajo control y la voy a operar una vez que empieza a sangrar y saco al chico bien. Eso me costaría, es más, si fuera una paciente le diría: "Mira, esto es imposible, olvídate. Si rompiste la bolsa, fuiste". Me da Claro. más la impresión que si yo hago una cesárea en tiempo y forma, evito un trabajo de parto, en tiempo y Ujú. forma, lo más precoz posible, con lo cual en algún momento tendría que ir valorando el cuello. Entonces, si yo hago una cesárea, seguramente en un pretérmino tardío, salvaría a la mayoría de los chicos. O sea, hay que saberlo. Siempre es mucho mejor saberlo que no saberlo, pero una vez que lo sé, para mí es, digo, te voy a hacer una cesárea pretérmino tardío, y también lo tendría que pensar si es pretérmino tardío o término, porque, y con Ujú. control de, sí, sí digo, che, espérate, no es lo mismo que esté de 32 semanas con un cuello largo que con un cuello corto. O sea, pero estoy hablando de la parte práctica, no estoy hablando de evidencia ni nada, pero si no de la otra manera, yo que aparte trato a todas iguales. Si tiene un cuello de 40 milímetros, no debe ser lo mismo que tiene un cuello de 10. Tiene un cuello de 10, la opero. Tiene que ser, o sea, tiene que ser demasiado prematuro para seguir esperándola. Está bien, Lucas, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, ¿ok? Y vos sabés que no, pero si vos tenés detección previa, la cosa cambia, me parece, ¿no? No dudo llamamos al screening o qué sé yo, me parece que de No, nuevo, no, si no, miro no, todo. olvídate. Un término, Si salteño. miro todo en un segundo trimestre, miro todo y no sé si tiene una masa previa o no, a mí me parece que estamos discutiendo cosas raras. ¿Cómo no? Si tengo que mirar todo, miro todo el tamaño de la oreja, de la cisterna magna, del coso, y si le digo está todo bien, la mando a la casa con una masa previa y no me di cuenta. Eso me parece que es una discusión rara. Pero yo veo en la práctica diaria placentas anteriores y después veo un lóbulo en la cara posterior que nunca fue informado, ¿ok? Entonces el consejo de parte nuestro, de los viejos, es decir, buscá alrededor del feto a ver si no hay un lóbulo, una placenta subcenturiata, un lóbulo pilobulada, no cuesta nada. Es un segundo, Lucas, ¿ok? Desde el punto de vista ecográfico, ¿ok? No sé. Y de ahí te mandás a buscar si hay vasos en el cuello o no. Pero bueno, Bueno, no sé José, si, simplemente, no sé si quiere que hagamos el cierre, presidente. Pero yo en realidad estoy feliz primero por todo el trabajo que hicieron las chicas, que venimos trabajando hace un tiempo ya con esto, y en segundo lugar porque es un tema que es apasionante porque nos ayuda a prevenir, nos ayuda a prevenir cosas con un método simple y que además esta presentación yo creo que puede llegar a modificar la práctica diaria de algunos de los que estamos presentes aquí. Entonces,
Yo creo que el valor de esta presentación que decidimos hacer, y un poco siguiendo los consejos de Flor Petraki, no sé si se fue ya o no, No, pero estoy acá, estoy acá, estoy este, acá. Y Lambrusquini bueno. está levantando la mano, Sí, quiere hacer ahí, una ahí lo pregunta, estoy capaz viendo. para que Entonces, Carlos... bueno, creo que un poco feliz por eso y porque esto es motivador y tiene un impacto en nuestra práctica diaria, nada más. No sé qué querías ¿Qué decir. pregunta? Sí, hay una mano Hay levantada una ya que veo pregunta, de sí. Rodolfo. Estás Des- muteado. No, no Estás se escucha. muteado, desmuteate. Rodolfo, Rodolfo Lambruschini, desmuteate. En La Plata se llama desmuteate. Está apretá la buscando el barra, botón. eso. Ahí estoy bien, ¿me escuchan? Ahí, ahí estás perfecto. Bueno, gracias, José. Yo creo que un poco lo que escuché con respecto a lo que hablábamos de cómo manifestarse como sociedad o qué cosas hacer, si se hace la recomendación, si se dice que es de buena práctica, todo eso está bárbaro. Ahora, la cuestión que yo veo y que a todos nos pasa, porque a todos nos pasa, no hay nadie que no pueda decir no, yo estoy contento que no, de la mayoría de los estudios que hacemos, la mayoría vienen sin el pedido de la ecografía transvaginal cuando viene a hacerse el scan de semana 2024. Ahora bien, acá viene lo que me preocupa a mí. Como sociedad, como bien dijo Mike, estos 144 que estamos acá, que le enseñaremos a los demás, ¿cómo hacemos para que le llegue no al que hace ecografía y que cuando tenga que hacer un examen en la morfológica en la medición del cuello, aproveche y ponga el botón de color? ¿Cómo hacemos para que el obstetra empiece a pedir el estudio? Eso es lo que a mí me preocupa como sociedad, porque nosotros tenemos un grupo de gente que estamos metidos en este tema y hacemos esto. Y de acá en adelante, este grupo puede o no hacer la recomendación, pero a mí nadie me saca la cabeza que cada vez que mida un cuello, voy a apretar el botón de color, como se hace siempre, pero bueno, ahora lo voy a hacer con más confianza en que tengo un grupo de gente que me dice, sí, está bien que lo haga. ¿Cómo hago para que les llegue a los tetra que todavía no me dice que le mida el cuello? Porque les aclaro, tengo en cada vez que tengo que hacer una morfológica, tengo entre 10 minutos mínimo de explicarle a la paciente por qué ahora le medimos el cuello a todas las pacientes, sabiendo que tiene el riesgo de un parto prematuro, salir, y por qué se lo tenemos que hacer sí o sí. No, pero yo tuve dos chicos y no me pasó nada. El tercero te puede pasar, no sé qué pasó en el medio. Es decir, todavía el obstetra no le pide la ecografía con medición del cuello. ¿Cómo hacemos para que al obstetra le llegue esa indicación, que empiece a aparecer y encima a nosotros nos dé la chance de poder ponerle color? Porque, por supuesto, muchas veces uno lo habrá escuchado decir ustedes más que yo, cuando alguien hace una ecografía transvaginal, deberíamos, me hago cargo, mea culpa. Jamás pedí un consentimiento informado para hacer una transvaginal. Por suerte, la que no viene con la madre, viene con la hermana, y si no viene con el marido. Entonces, estoy garantizado que yo le expliqué que por qué le voy a hacer el estudio y que no es traumático ni nada. Entonces, lo puedo hacer. Y regalo, pierdo plata, porque nunca está facturada. Son muy pocas, cada 10, una me ponen medir el cuello. Entonces, como sociedad, ¿cómo le llegamos al obstetra? Eso es lo que me tiene trastornado. Ustedes, con más años, ¿qué opinan? Ahí el doctor Facundo Fiameni está pidiendo la palabra, no sé si es para responder. Rodolfo, sí, yo te puedo contestar estando del otro lado, haciendo asistencial todos los días, que los tetra toma esto, toma esta recomendación cuando está en la sociedad y dice, che, tenés que pedir esto en tal semana y tal semana. Si no está en la sociedad, los tetra no toman la recomendación. O sea, entonces, por eso yo insistía con la recomendación. Eh, Nada, los tetas se maneja así, o sea, se Pero la maneja. recomendación Hay, debería estar en SOGIVA o en las sociedades donde van todos, no acá. O sea, nosotros sí tenemos que bueno, hacerlo, pero pero bueno, hay que meterse más ahí. O sea, hay que bueno, ahí salir. está Alguien tiene que la tomar la punta, interconexión o entre las sea, distintas no, sociedades, ¿no? claro. Claro, pero yo te O entiendo, pero sea, es ahí donde hay que apuntar, porque
Pero esto puede nacer acá y después trasladarse a Sojiva, como tantos consensos que se Totalmente. trasladaron No, de por sociedades más supuesto. chicas a más grandes también, ¿no? No, no, sí, desde Mike, luego que sí. Mike tiene la mano Mike, levantada. Sí, eh, yo le consulté personalmente a César en mitad de una conferencia o una reunión del grupo de base previa de primer trimestre si había había alguna indicación de screening de cuello en segundo trimestre y él me contestó que no, que había una recomendación. ¿Es verdad, César, lo que estoy diciendo? No, a ver, porque también nos estamos mezclando que Sojiva, que a mí me parece que, No, olvídate de eso, que es una pregunta directa hacia vos. o sea, a ver, vos me preguntás, Sadi tiene una recomendación, lo único la única guía escrita y publicada además es la de Mono Coriales, de hace unos cuantos Perfecto. años, en sintonía con tantas otras guías del mundo, ¿no? Digamos. Es la única formal que hay. Después tenemos un montón de contenidos, pero no hay ninguna guía de práctica clínica que se llame SADIP. Tenemos cosas escritas, cómo se hace, los 10 conceptos, los no sé qué, los no sé cuánto, pero no hay un statement como tal, de nada, simplemente de Mono Coriales. Entonces, podemos trabajar. Yo creo que esto es un crecimiento. Hasta hace poco no teníamos tantos encuentros, ya tenemos encuentros mensuales con grupos de interés que se van especializando y discutiendo distintos temas. Podemos ir trabajando en la generación de guías y pongámosle el término que sea guía, recomendación, posicionamiento. Me parece que está espectacular. Me parece que no lo vamos a terminar de definir hoy. Esta es una sociedad que incluye no solo imagenólogos, también obstetras, especialistas en medicina fetal, por un lado, por el otro, genética. Entonces, esto que este poder de ramificación y de llevar estos conceptos llega a todos lados. Digo, Rodolfo, esto, acá hay un montón de gente que hace imágenes y otros que hacemos un poco de cada cosa o lo que sea, también hay un montón de obstetras y llega. Entiendo que, así como no se pide cuello de rutina, bueno, mucho menos se pide screening de base previa rutina. Todos estamos de acuerdo. Me claro. parece que si podemos sacar algo en limpio de acá es, no hay duda que si ponemos el transvaginal no nos cuesta nada poner el color. Después podemos ver de cómo lo llevamos al papel, pero no hay duda, todos sacamos en limpio eso. No lo teníamos todos incorporado. Yo puntualmente hace un tiempo atrás lo incorporé, pero no hace tanto tiempo atrás. Entonces, me parece que está genial que lo incorporemos, me parece que está genial que todos empecemos a incorporarlo, no solo base previa, sino ya del cuello, la medición de cuello y demás, y lo pondremos de vuelta, en función de guía o de recomendación, o sí o no, bueno, lo discutiremos. A mí me parece que el objetivo de hoy está más que cumplido. Lucas, Sí, yo voy a salir en apoyo de Facundo. Yo creo que no tenemos que dejar de hablar, porque el problema son los obstetras que no piden, los obstetras dicen son los ecografistas que me informan asá, dicen que los neonatólogos son así o asá. Eso lo tendríamos que abandonar. En realidad yo creo, hago el mea culpa. Nosotros tenemos pocas guías porque las sociedades científicas se ve que asesoramos mal a me parece, siempre le echamos la culpa a los pacientes, si soy ecografista al obstetra, si soy obstetra al ecografista, y no es así. Me parece que tenemos una deuda grande en informar a los medios o al medio, llámese las autoridades de salud, llámese las autoridades de las prepagas, de las obras sociales, porque probablemente tampoco puedan pedir transvaginales indiscriminadamente porque estoy trabajando para tal o cual obra social y no se puede, porque le facturan, ¿viste? Por lo que fuera. Entonces, en realidad, lo que hacen la mayoría de los lugares en el mundo es, este, dice, sacan un statement o lo que fuera y todos siguen eso, el Ministerio de Salud, el Seguro de Salud, etcétera. Nosotros ahí tenemos un déficit bárbaro y me parece que lo que mejor podríamos hacer es considerarnos equipo de salud todos y todos y cada uno conversar uno con el otro, yo al que le derivo, si le derivo a un tal o cual ecografista, che, ¿cómo podemos hacer esto mejor? O el ecografista, che, ¿cómo podemos hacer esto? Lo mismo que el neonatólogo, pero me parece que los problemas no somos los profesionales específicos, che, porque acá el problema de la base previa es porque el obstetra no lo pide, yo creo que no es así. Por eso quería salir en apoyo de Facundo
Me parece que No, pero, tenemos mucho déficit de no, pero información a los que dictan las políticas de salud. yo, Lucas, no estoy en contra. De hecho, yo soy un obstetra que tiró la chancleta y se dedicó a hacer ecografía. La cuestión es que lo que pasa es que es raro de que vos veas que en los congresos, como no está tan equivocado el concepto de meternos más en sojiva y software, como para que le llegue al obstetra. Vos fíjate que las charlas muchas veces, cuando se está hablando de screening, de primer trimestre, de lo que sea, esas charlas no son multitudinarias. El obstetra tiene tendencia, los obstetras tenemos tendencia a irnos para el lado de la hemorragia posparto, a ver si le hacemos la Belinch o si le ponemos el balón de Bacri. Es decir, es como que pareciera que todo el avance que nosotros vamos logrando, Rodolfo, vamos sí, a perder más pacientes por una hemorragia posparto que por una basa previa. no estamos de acuerdo, por eso es que tenés que estar entrenado, pero paralelamente me parece que por lo menos conocer la mecánica de que ya que me pedís el estudio, pone medir el cuello, y ahí entonces sí, yo te mido el cuello, pero aparte aprieto el botón de color. Solamente decía en ese aspecto creo que es donde tenemos un pequeño desfasaje, donde creo que sí hay que imbrincar la, la, una sociedad con otra para transmitirle. En algunas circunstancias me parece que cada vez tenemos una brecha más grande entre el que tiene el traductor en la mano y el que está sentado delante de la paciente. Me da la sensación, por ahí a lo mejor es el ámbito donde yo me muevo, pero muchas veces hasta te preguntan la conducta. Entonces, ahí es donde creo que hay que limar las perezas y ser más amplio y llegar a más gente. No me quejo de absolutamente de nadie de los tetras. El hombre hace lo que puede con lo que tiene. De hecho, totalmente me hago cargo, trabajado en lugares que no deberíamos haber hecho un parto. Pero bueno, ya es para hacer otro, otro webinar. Sin Perdón, embargo, creo que presidente. Perdón, presidente. Primero agradezco a Facundo de estar presente. Yo sé que le cuesta a esta situación donde esto está motivado por él. Yo hablé con el jefe de él y el jefe de él dijo, bueno, hoy día me imagino que a todo el mundo se le pide valoración de cuello en el lugar donde está él y la geografista que está acá presente va a tirar el color porque la conozco responsable y entonces lo va a hacer. Entonces, estoy de acuerdo con todos ustedes en todo lo que dijeron, pero bueno, si piden el cuello, pongamos un poco de color, nada más. Y capaz que tenemos que educar nosotros al soberano, que son los obstetras, no pelearnos y educar a medir longitud cervical y tirar color para descartar alguna patología de base previa. Capaz que sí, capaz que es un yo poco de creo responsabilidad que las nuestra, acciones individuales no sirven. Creo que las acciones, digamos, a través de de una sociedad educación, científica tienen mucho más valor. Entonces, decir de que nosotros vamos a contagiar a los que tenemos al frente, a los que tenemos al lado y demás, no me parece que sea una política razonable para una sociedad. La sociedad tiene que tratar de inculcar las cosas, obviamente dentro de la lógica y dentro de el conocimiento, el know-how actual, pero tratar de mínimamente producir cuestiones que tengan algún impacto y que puedan ser reproducibles por otras sociedades. Si esperamos, no, bueno, esperemos que Sojiva o que Fasgo lo diga y entonces no. No, en algún momento uno puede tener algún liderazgo porque es un grupo grande, es un grupo consolidado, el de SADIP, y que realmente en algunos aspectos uno puede tener la punta. Entonces, me parece que son más acciones societarias que las individuales las que van a tener algún impacto a largo plazo. ¿Les parece, José y Mike, así como cierre, tomamos esta propuesta y como coordinadores del grupo de interés generan con el marco, en el seno de su grupo de interés esta posible recomendación y después la trasladamos y la discutimos? Me parece bárbaro. Hay que hacerlo. Sí o sí. felicitemos a las chicas que han trabajado un montón. Muy bueno. Bueno, José, Mike, cierre de ustedes. José, todo tuyo, Mike, vos sos más cerrá. viejo.
No, no, cerrá vos que yo nací No, antes yo que... no. Ya hablé mucho. Vos. No, ya lo dije, o sea, estoy feliz, primero por la convocatoria, estuvimos 140 ahí firmes todo el tiempo, y segundo porque, bueno, me parece que este, a veces uno presenta casos y demás, pero que, bueno, sí, es anecdótico, pero en este caso quizás podemos tener un impacto en algo y eso me pone feliz. Así que... bueno, gracias por participar y bueno, un saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias a Chao, todos. gracias. Saluden, A así sacamos todos. fotos. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Adiós.